buenas tardes y a todo el mundo muchas gracias por su presencia. Vamos a comenzar el acto en forma de sesión necrológica en memoria de que fuera vicepresidente y académico fundador de esta academia, excelentísimo señor don Paulino Díez Gómez. Tiene la palabra en primer lugar el académico fundador don José Alberto Rodríguez Zazo. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, excelentísimas y excelentísimos, ilustrísimas e ilustrísimos señoras y señores académicos, María Jesús, señoras y señores. En el póstumo homenaje que esta academia brinda a la memoria del excelentísimo señor doctor don Paulino Díez Gómez, quiero ante todo hacer público reconocimiento de gratitud hacia su persona por su decisiva contribución, sin él saberlo, a consolidarme como veterinario militar. Coronel jefe de los servicios veterinarios de la 7ª Región Militar, profesor y jefe de estudios de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Valladolid, presidente del Colegio Veterinario de la misma, vicepresidente del Consejo General del Colegio Veterinario de España, académico numerario de las Academias de Ciencias Veterinarias de la Real de España y de la de Castilla y León, son las principales pertenencias y actividades oficiales desempeñadas por nuestro personaje de forma tan notable que aunadas le han convertido en figura ilustre de nuestra profesión. De ellas, a la castrense, voy a dedicar mi intervención, pues es en este ámbito donde se estableció nuestra relación. A tal fin, expondré y analizaré someramente las dos facetas más sobresalientes de la misma, su historial militar y su prestigio. La primera de ellas, plasmada en su hoja de servicios, tiene un denominador común, la excepcionalidad, y lo es por estas tres características. Primera, su precocidad. En efecto, nuestro hombre terminó la licenciatura en junio del 55 e ingresó como veterinario militar en septiembre del mismo año. Con 22 obtiene el grado de teniente y a los 51 asciende a coronel. Estos récords se siguen manteniendo en la veterinaria militar. Segundo, su formación. Diplomado en la especialidad militar de bromatología e higiene de los alimentos. Señalar que estas titulaciones en los cuerpos militares procedentes de la universidad estaban equiparadas al diploma de Estado Mayor en las armas. Diplomado en sanidad y oficial sanitario. Especialista en zootecnia. Especialista en endocrinología animal. Doctor en veterinaria y calificación de muy bueno en el curso de mandos superiores de la Escuela Superior del Ejército que le capacitaba para el ascenso a general. Pocos, en su época, acumulaban tantas titulaciones. Tercera, su despedida. Va a ser un acontecimiento insólito por lo inesperado. Veamos la razón. En el año 1989 se suprime sorpresivamente la capitanía de la 7ª Región Militar con sede en Valladolid, donde nuestro coronel, como ya indicamos, era el jefe de los servicios veterinarios, situación que propiciaba el ascenso a general. La citada supresión trastocó por completo su trayectoria profesional en la milicia y le obligó a tomar una difícil decisión en 1991 y que no fue otra que la solicitud del pase a la reserva. Al respecto, transcribo de su currículum la siguiente justificación. Dice así: porque laboral y personalmente no es razonable el traslado a Madrid, con lo que se pierde la opción de ascenso a general veterinario. El tener grandes posibilidades de conseguirlo y renunciar a ello debió suponerle una de las decisiones más dolorosas de su vida. La segunda faceta a considerar va a ser su prestigio. Aquí, a diferencia de la anterior, mi exposición va a ser enteramente subjetiva. En el año 1973 pedí traslado como teniente a la unidad veterinaria número 7 con sede en Valladolid. Las razones por las cuales me fui de Madrid fueron dos.
La primera, dejar un destino donde la función veterinaria estaba difuminada al ser un acuartelamiento integrado por diferentes cuerpos sanitarios y donde la dedicación a la tropa era prioritaria. Y la segunda, ser más factible continuar con la licenciatura en medicina. El cambio en principio no fue el deseado. El ambiente de la citada unidad era más propio de un regimiento. El gran distanciamiento en el trato, según el empleo, era evidente, y a ello se unió el que un oficial quisiera mediatizar mi tiempo libre, dificultando mis estudios universitarios. Esta situación cambió gracias a la intervención del capitán Paulino, así era conocido nuestro protagonista. Con él, y por su sensatez, el distanciamiento jerárquico desapareció, siendo sustituido por una relación respetuosa y cordial. Su profesionalidad, evidenciada con la uniformidad de bata blanca y el distintivo de especialista en bromatología, me mostró que el ejército nos quería fundamentalmente como veterinarios cualificados, no como pseudoinfantes. Y por último, su equidad eliminó la injerencia del oficial antes aludida, propiciando una normal convivencia. Este proceder justifica plenamente el reconocimiento de gratitud que expresé en el preámbulo. Pero si a estas tres cualidades de su personalidad añadimos su saber estar y amenidad, nos encontramos con un referente que gozaba del máximo prestigio en el cuartel y que a lo largo de los años hemos constatado que tal consideración abarcaba cualquier ámbito de sus actividades. Tras lo expuesto, creemos no exagerar si afirmamos que nos encontramos profesionalmente con un insigne veterinario y personalmente ante un caballero. Señoras y señores, con la muerte del excelentísimo señor doctor don Paulino Díaz Gómez, María Jesús y sus familiares han perdido al ser querido. Las Fuerzas Armadas, todas las entidades a las que perteneció y esta academia a un preclaro miembro, y yo a mi capitán y entrañable amigo. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Luis Alberto Calvo Sáenz. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas académicos, académicas, ilustrísimas autoridades, profesionales, querida María Jesús, amigos todos, señoras, señores. Es de justicia que la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León haya organizado este recuerdo y honra en memoria del doctor Díaz Gómez, que se suma lamentablemente al de otros insignes e ilustres veterinarios que ya no pueden estar con nosotros, sino con su obra y su recuerdo. Aquellos de ustedes que, como yo, tuvieron la ocasión de disfrutar de la magistral sabiduría de nuestro colega y amigo Paulino, seguramente se sorprenderán de que haga yo un discurso que bien poco tiene que ver con la apabullante aportación de la ciencia que el doctor Díaz desarrolló. Pero mi presencia aquí se desprende de la estrecha unión que mantuve con él y porque las personas como las instituciones tienen el deber de dar las gracias a quienes las han servido con lealtad. Esa es mi obligación, gustosa como presidente de la Organización Colegial Veterinaria Española, expresar públicamente el agradecimiento de la profesión al doctor Díaz por su servicio abnegado y generoso, pleno de méritos académicos y lleno de éxitos profesionales, personales y empresariales a lo largo de toda su vida. Quiero reconocer públicamente, en un día como hoy, la enorme deuda que tiene la profesión veterinaria con su persona. Él comprendió perfectamente, pese a nuestras insuficiencias y defectos, que una corporación colegial exige de un crédito ilimitado. Confianza, entusiasmo, ilusión y nuevamente generosidad y comprensión. Códigos que, por desgracia, no siempre tienen el reconocimiento que debieran en nuestros días. Con nuestro querido y magnífico amigo Paulino hemos tenido la mejor de las suertes.
su incondicional apoyo en los momentos difíciles y su clara e inequívoca defensa de la profesión en los momentos decisivos. Nunca me hubiese imaginado, nunca hubiese deseado estar pronunciando estas palabras sobre quien fue mi mentor, mi orientador y mi amigo. La presencia de don Paulino en estas aulas y pasillos académicos se hizo habitual. Su personalidad, que supo desarrollar de forma relevante, era polifacética. Será difícil borrar la huella del cariño y de la amistad. El 27 de diciembre de 1933 nació Paulino Díez Gómez en la proyección segoviana del Verdejo de Rueda, esto es, en Santiuste de San Juan Bautista. Un niño al que su abuelo recomendaba que echara vino a la sopa para que no se le pasaran los dientes. Un niño que luego se hizo veterinario, militar y bodeguero, hombre de gran cultura que ocupó entre tantísimos otros cargos con influencia en la vida militar y colegial española, los de coronel, jefe de estudios de INIA y presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid. Fue académico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y fundador de esta Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, actualmente presidida por mi maestro y admirado amigo, el doctor don Fernando Rodríguez Ferri. También fue Paulino vicepresidente de la Organización Colegial Veterinaria Española. Mi recuerdo de Paulino Díez Gómez comienza a finales de los 80 del siglo anterior. Fui al Colegio de Veterinarios y le propuse, no sin cierta cautela y reserva, crear un trofeo al toro más bravo de la Feria Taurina de Valladolid. Me dijo que sí rápidamente y me invitó a comer. Comenzamos hablando del vino Doña Beatriz y sin elevar el tono de voz, con matices de picardía y combinándolo con ironía como principal sazonador, acabamos dando un repaso a Enrique IV el Impotente y conspirando contra su hermana Isabel la Católica. Y sobre todo, nos caímos muy bien. Ahí se inició una relación de trato y amistad que surgió sin prisas, basada casi siempre en el arte de la palabra, el arte de la veterinaria, la magia de los vinos y el arte de vivir. Y lo más importante, supimos mantener la amistad durante 30 años. Muestra su carácter que en no pocas ocasiones me ruborizó mostrándome públicamente su admiración en una muestra de benevolencia y exaltación de la amistad. Muy temprano me catalogó como un experto cocinero, taurófilo, pintor y cirujano, porque de las 4 artes participo y de ellas debatimos y departimos grandemente. Pero en esas largas conversaciones siempre hubo un beneficiario, que fui yo, que aprendí sobre todo de historia reciente de la veterinaria, de política profesional, de ecología y sobre todo de la vida. Él fue quien me embarcó en la apasionante aventura colegial. Durante los 6 años que fui secretario del Colegio de Valladolid bajo su presidencia, aprendí cuanto pude de su gran capacidad de diálogo y avenencia, de su sensatez, moderación y cordura, y aprendí a desenvolverme en los entresijos colegiales. Después tuve oportunidad de desarrollar lo aprendido durante los 12 años que le sucedí como presidente de la ilustre Corporación Pucelana. Durante ese tiempo, la tarea, que al principio me parecía tan difícil, comenzó a hacerse transparente. Mantuvimos mucho trato personal extracolegial. Me enseñó a no autoengañarme y a desarrollar una convivencia soportada en valores y expresada en palabras. Durante todo ese tiempo nunca interfirió, ni una sola vez, en la actividad colegial, en ocasiones muy a muy pesar y en otras muchas gracias a Dios. Extraordinario, largo y bueno es su currículum vitae et studiorum y sus reconocimientos, pero yo he querido incidir en el hombre que atesoró todos los conocimientos y méritos que tuvo, hizo del vivir una forma de vida y supo entresacar de las entrañas de la vida los buenos momentos vividos para compartirlos generosamente. El hombre que un día nació en Santiuste para la veterinaria y la milicia, venció en 1000 batallas las adversidades que provocan nuestros frágiles cuerpos y, lo que es más difícil, supo sobresalir en una profesión y en un país en el que el tiro al blanco es el deporte nacional. Pero quiero preservar la fidelidad a mis principios, basados con fervor en la brevedad como rótulo y rúbrica ante los asistentes, y sintiéndome premiado al haber sido elegido por el doctor Rodríguez Ferri para mi presencia en este justo y digno recuerdo y memoria. Solo me queda mencionar de forma explícita a su familia, su cuartel general desde el que Paulino atendió sus obligaciones y sus devociones,
Gracias María Jesús, madre e hija. Gracias Pablo y gracias Gabriel, su directo nieto, por haber colaborado sin ninguna duda de forma bien principal a la labor que en pro de todos y de la profesión ha ejercido Paulino Díez Gómez. Paulino, no encuentro las palabras adecuadas para expresarte mi máxima admiración y respeto. Y conociendo la llaneza y afabilidad de tu carácter, acierto solo a decir gracias por haber sido y por seguir siendo. Gracias por dejarnos tu legado, tus amigos y tu espíritu. Te queremos mucho y muchos y no te olvidaremos. Te deseo un eterno descanso, don Paulino. Doquiera que estés, este Chavea te echa de menos y continúa aprendiendo a pintar tu rostro en el recuerdo. Muchas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores presidentes de los colegios oficiales de veterinarios de León y Valladolid, queridos académicos, señoras y señores, querida familia María Jesús de don Paulino. Don Paulino, el doctor Díez Gómez, falleció el 29 de marzo de 2020, convirtiéndose en una víctima más de la tenebrosa lista de españoles fallecidos como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Uno más de los millones de víctimas que se han producido en todo el mundo. Uno más, sí, es cierto, pero eso no alivia el sentimiento de su pérdida ni para sus allegados más próximos, su familia, ni para sus amigos, ni para nosotros, los que como él compartimos en esta institución proyectos, ilusiones y tareas. La pandemia fue, todavía es, una llamada de atención de la naturaleza sobre la desordenada actuación de la humanidad, a la vez que una lección de humildad hacia nuestra capacidad de control de casi todo. Unos y otros, todos, víctimas que en muchos casos no pudieron recibir incluso el calor de la despedida de un familiar cercano y que en el mejor de los casos la recibieron de héroes anónimos que en aquellos primeros meses, faltos de todo, pero movidos por una solidaridad silenciosa, jugándose un alto riesgo de contagio, dedicaron al menos unas pocas palabras, unas frases, como todo alimento para emprender el viaje. En la desgracia común nunca les estaremos del todo lo agradecidos que se merecen. Ahora que han amainado las aguas turbulentas de la pandemia, es hora de recordar en actos como este de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León con el homenaje de memoria que se merecieron. A título personal, yo tardé mucho tiempo en coincidir con don Paulino Díez Gómez. Recuerdo una intervención suya, invitada, sobre el virus de la enfermedad de Aujesti, en un curso de actualización en porcino para veterinarios, organizada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid, que había sido intermediada por uno de los vocales del colegio y amigo personal desde su época de estudiante en la Facultad de Veterinaria de León. Don Paulino era entonces presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, pero en aquella ocasión no sé si llegué a cruzar con él más de unos minutos de conversación entre mi presentación y el intercambio de unas pocas frases de cortesía. Lo que sí recuerdo era que su figura imponía respeto, pues yo sabía de su personalidad e influencia en el ambiente profesional. Era ya entonces un personaje de carácter, influyente, visionario, militar, empresario y no sé cuántas cosas más. En aquel entonces yo era decano en segundo mandato de la Facultad de Veterinaria de León. Seguramente coincidimos después en otras ocasiones en distintos escenarios, con motivos tan dispares que cuesta trabajo imaginarlos. Pero he de reconocer que pocas veces trabamos conversación más allá de los saludos de rigor, y si se produjo esta tuvo que ser intrascendente, pues a mi memoria no le llegan recuerdos que se puedan asociar ni asuntos en los que ambos pudiéramos participar. Nuestro encuentro definitivo, y yo creo firmemente que nos marcó para bien a ambos, tuvo que ver con la idea primero y la gestión después de la creación de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Charlamos mucho y muchas veces, en aquellas jornadas interminables de gestión burocrática, en la que, por la razón de proximidad a la ubicación del aparato administrativo de la Junta de Castilla y León, al residir y ejercer don Paulino en Valladolid, él era casi un embajador de oficio de la idea. Así fue que a través de aquellos contactos conocí una cara nueva, la suya, y de su mano conocí también
la de muchas personalidades de la vida pública y privada de la veterinaria de finales del siglo pasado y comienzos del presente, que tan bien conocía don Paulino, con los sabrosos comentarios y análisis de todo tipo que sabía imprimir a cada uno. Gran conversador y agudo crítico, estaba en posesión de una capacidad diagnóstica rápida y ejecutiva, desarrollando de una vez y de forma integral análisis que a los demás nos costaba más tiempo y reflexión y que él resolvía en un instante. Consumado gestor, se distinguió repetidamente con ocasión, por ejemplo, de la dirección y coordinación de multitud de cursos, másteres y otras iniciativas similares, por ejemplo, de producción animal y vegetal, sobre marketing de productos agroalimentarios, sobre salud pública y calidad alimentaria, sobre ciencia y tecnología de la carne o sobre inseminación artificial, entre otros muchos. En aquella empresa de montaje de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, cuando en una reunión celebrada en la sede de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, que nos unía a ambos como académicos de número, y que había sido el patrocinador o la patrocinadora de la de Castilla y León, se decidió la designación de los primeros cargos provisionales. El doctor Felipe Prieto Montaña fue designado vicepresidente y don Paulino, como el resto de fundadores, excepto presidente y secretario, fueron nombrados vocales. Al fallecimiento prematuro del doctor Prieto Montaña, después de una larga y penosa enfermedad, antes siquiera de tomar posesión, los ojos de la Junta de Gobierno de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León se fijaron en don Paulino para ocupar aquella vacante que se había producido antes de serlo. Don Paulino aceptó la propuesta y a unos elegidos entre los que me cuento nos dio la oportunidad de empezar a conocerle en otros planos y en niveles más profundos. En lo profesional, conocí de su mano sus inquietudes, que no eran pocas, entre las que se incluía la zootecnia. Él era especialista en zootecnia por la Universidad Complutense, con la avicultura de primera mano, rama que tuvo y tiene gran prestigio y raigambre en Valladolid. La higiene de los alimentos. Era diplomado en sanidad, también oficial sanitario, y había realizado varios cursos de perfeccionamiento sanitario, de especialista en bromatología e higiene de los alimentos por el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, etcétera, etcétera. O de la docencia, que había cultivado durante muchos años en la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valladolid, INEA, donde también fue jefe de estudios. Una función para la que estaba particularmente dotado, y alguna actividad más, y solo cuando el ecosistema lo propiciaba, se revelaba como un consumado especialista en el mundo de la vitivinícola, basado en su conocimiento de la vid y el vino, en particular los de la denominación de origen Rueda en Valladolid, el origen de su esposa María Jesús. De todo esto tuvimos ocasión de escucharle muchas veces y de comprobarlo in situ sus compañeros de la Academia de Castilla y León, en aquel laboratorio de ideas donde sus hijos también aportaban sus iniciativas con orgullo, pero el suyo era el del padre de la criatura. En lo básico, don Paulino fue militar de carrera con el grado de coronel veterinario, y en el ejercicio de la carrera militar ejerció importantes responsabilidades, como la jefatura de los servicios veterinarios de la 7ª Región Militar, como ya se ha dicho. Lo que visto desde fuera imprime carácter, forja disciplina y orden, y marca un comportamiento en el que la meta se obtiene a base de trabajo, de sufrimiento y de aquello que sea menester sin escatimar esfuerzos. Creo que después de estudiar la hoja de servicios del que fuera mi primer maestro, el profesor Ovejero, y también del que fuera catedrático de reproducción y obstetricia de León y presidente de aquel colegio de veterinarios, profesor Abad, con los que me unió particular relación, he podido entender qué razón hace que los militares de vocación y oficio tienen a gala, todos, sin excepción, comportamientos muy similares. Según este patrón, don Paulino era gente recia, de honor, de estirpe noble, que miraba de frente, gran trabajador, buen gestor, hábil negociador y entusiasta emprendedor. Así es fácil entender que el éxito le acompañara a lo largo de su vida. Paulino Díez Gómez fue presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid durante más de 30 años y con ello de muchas responsabilidades añadidas. La presidencia del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, vocal y vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios de España
y cerebro gris de muchas operaciones principales en las que se embarcaron las autoridades profesionales en el tiempo en el que estuvo en activo. De su actividad recuerdo bien la debilidad que demostró por el actual presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de España, su continuador en la presidencia del Colegio de Valladolid, del que fue secretario con él antes, y en su obra consiguiente, y en la actualidad vicepresidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, a mi derecha, quien nos ha precedido además en este acto. Con ocasión de su toma de posesión como académico de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, vimos todos los asistentes en este mismo lugar a un hombre feliz, disfrutando de cada uno de los párrafos que uno tras otro iba desgranando el doctor Calvo en aquel momento, igual que si se tratase de su propio hijo al que presentaba en sociedad. Y después, en las 2 o 3 ocasiones en las que desplazamos la Junta General de la Academia a lo que con sorna denominábamos la subsede de Rueda, don Paulino fue el pegamento que convirtió a los académicos en amigos, envueltos todos en el objetivo de dotar una de las comunidades autónomas formadas por 2 de las regiones históricas de más abolengo de este país, en una zona esencial de la actividad veterinaria, donde siempre sentaron cátedra personajes veterinarios ilustres. Después, más adelante, con ocasión de mi nombramiento como presidente de honor de aquel colegio, él fue el encargado de mi presentación, en la que destilaba amistad y cariño que nunca olvidaré, lo que permitió unirnos todavía más en este mundo de la veterinaria que compartimos y por el que ambos sentimos tanto amor profesional. En los últimos tiempos, ya cerca de la irrupción de la pandemia, su última conferencia en León versó sobre el importante problema de la contaminación de las aguas continentales y marinas en España, que definió como muy preocupante debido a los vertidos, especialmente en el caso del mar Mediterráneo, el más contaminado del mundo en sus propias palabras, igual que los ríos, que aunque muy bien en las cabeceras, a medida que progresan hacia el mar van perdiendo cada vez más y más calidad. Se refirió también al problema de las especies invasoras y a otras cuestiones que representan problemas ambientales importantes, demostrando, en fin, su sensibilidad y actualización sobre los problemas de medio ambiente, con conocimiento sorprendente para propios y extraños. De igual modo podríamos referirnos a su preocupación sobre cuestiones relativas a la pérdida de biodiversidad o la importancia e interés de la biotecnología para las ciencias veterinarias. Desde aquí nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, muy particular a sus hijos María Jesús y Pablo. Nos unimos en su dolor por la pérdida de su padre y nuestro compañero y amigo. Descanse en paz. Académico, doctor don Paulino Díez Gómez, querido compañero y amigo.